Este live está siendo patrocinado por Hot Burger, los mejores dedos de Santa Cruz. y bueno, primeramente muchas gracias por ser parte nuevamente en un nuevo capítulo del Ágora Podcast. El capítulo del día de hoy se denomina El infierno es el otro, en relación a lo que es Jean-Paul Sartre y la interpretación que él tenía sobre la propia identidad del ser humano como constructo individual y colectivo. Esto va por el libro que estoy escribiendo, pero más allá de eso, y que es lo importante, ver el tema de la coyuntura política. Primeramente, ¿cómo estás? Y cuéntanos cómo fue esta semana. Y bueno, yo estaba muy perdida de TikTok y redes sociales en sí, porque ha sido realmente, creo que más que semana, ha sido un ciclo, o sea, un cierre muy, muy duro. Y la sensación más grande que queda es literalmente la desinstitucionalización de la democracia y la falta también de conciencia de la gente de darse cuenta de lo importante que por eso es la política. Y yo estoy muy feliz de que chicos como tú, y sé que hay otros espacios, justamente estén como que incidiendo en el tema de perder el miedo a hablar de política. Escucho un retorno, me escucho hablar a mí. Es un poco yo te estoy pudiendo escuchar bien. A ver, vamos entonces, mientras hablas, porque no podemos cometer el error de la anterior vez más. Me voy a ir silencio. Dale, y yo te aviso. Bueno, entonces ha sido muy duro porque en la elección de la última directiva, y yo todavía sigo sin poder creer el nivel de sinvergüenzura de alguna gente, la oposición le hizo un fraude monumental a la democracia de los bolivianos y a la democracia interna también de las fuerzas políticas. Y tú lo sabes, Omar, y creo que ese fue el primer momento de cercanía igual que tuvimos, que no existe democracia interna en comunidad ciudadana, que se hace un dedazo, que hay una rosca, que es vertical, que es caudillista, que nunca han reconocido los errores, que nunca han aceptado propuestas, que es más, o sea, te roban tu trabajo, tienen un montón de gente que realmente no tiene ningún mérito más que ser un yuncu. Entonces, ver cómo esta gente que tanto daño le hace a la política acceda a comisiones y comités que sabemos que en realidad ni siquiera los van a usar de una forma correcta, los van a utilizar para lo que hacen, ¿no? La egolatría de contratar un montón de gente para que simplemente sean sus Perkins, y también, ¿no? Como, insisto, o sea, se hizo un fraude, y también Bolivia entera ha normalizado tanto que hayan malos políticos, y es igual, es 20 años del movimiento al socialismo. Estamos hablando también de que son 20 años de un aparato ideológico que está programando a esta generación a despojarse de la política. Y lo que yo critico, y que más bien también por eso celebro en tu caso, es el hecho de que esta generación, o sea, yo soy millennial, los centennials, y tal vez los alfas también, es como que es que qué asco la política, es que yo soy apolítico, es que yo soy apartidario, y es como que, claro, en 20 años te están programando a despojarte de tu esencia política. Y qué es la política también, sino es la administración no solamente del poder, sino también de las emociones, de las necesidades de las personas. Y también como humanista lo digo desde un sentido social, las causas. Y contigo hemos podido hablar mucho, y más bien estoy muy emocionada también de escucharte que estás haciendo un libro, porque algo que los millennials no han hecho es justamente hacer investigaciones, hacer documentación científica, porque la poca que hay, digamos, es siempre muy underground. Y es también, creo que el mejor momento para la producción, no solamente político-cultural, sino también artística, social. Es momento de hablar y levantar la voz, ¿no? Porque mal que mal, ya en 9 meses, yo decía, yo soy fatalista en el sentido del tiempo no vuelve, pero ya en 9 meses son las elecciones. Y realmente no hay candidatos nuevos, pero sí hay propuestas nuevas. Tú eres parte de una propuesta nueva. Pero también es bueno hablar de los errores, ¿no? Y aquí estoy yo también para contarte a ti, tal vez a la gente que le interesa el tema de la política, lo que les espera. Porque en nuestro país, la institucionalidad del gobierno, la institucionalidad del Estado boliviano está en su peor momento. La democracia hoy por hoy está siendo golpeada por oficialistas y opositores.
y se ha degradado y envilecido tanto la práctica. Hablábamos siempre vos y yo de la praxis política, que ves realmente cosas que te sorprenden y también te lastiman por la impunidad que hay. A nadie parece importarle. Y también eso es, insisto, 20 años del movimiento al socialismo. Eso, para empezar. Claro, ¿me escucha? Súper, entonces ya sé cuál es el botón. Justamente algo interesante que me he dado cuenta, que creo que ha sido el desarrollo de 1 año y medio estando acá, es que ya hemos planteado, y creo que eso ha sido también un error, la idea de que el dilema es el fondo y no son las formas. Esta idea de que el fin justifica los medios, pero vemos a través del tiempo que muchas veces la política no es tan compleja como los analistas políticos en nuestra pedantería tan grande pensamos que es la política, sino que sin duda son cosas bien sencillas, relaciones humanas y de muchas veces instituciones, partidos que en búsqueda de mantener su espacio y sus prebendas o sus oficios están buscando preservarse a través del tiempo. Entonces muchas de las decisiones que se hacen no son tan profundas, tan ideológicas, sino es de ya le vamos a meter esto porque funca, como el del Castillo haciéndose al Bukele, cuando el Bukele técnicamente es su antítesis, o el Milei juntándose con el Trump cuando uno quiere aranceles y el otro no los quiere. Entonces muchas veces la política no es tan compleja. Y en esto hemos visto cómo se ha desempeñado el tema del Parlamento después del fraude electoral que se podría presumir por haberlo puesto a mi tocayo Mariuja con casi 40 votos de los 66, 67 que debería de haber. Y qué lástima que el primer Omar como presidente de la Cámara de Diputados haya entrado así. Pero justamente queríamos saber cuál es la importancia de la directiva, porque creo que muchos no saben la importancia de la directiva de la Cámara de Diputados y la conformación de comités y comisiones. Y si sigue aquí, porque acaba de entrar Roxana, a mandarle un saludo a nuestro rival, en mi caso, y más bien es bonito poder saber que distintas personas puedan estar debatiendo junto con nosotros en este espacio. Bueno, lo más importante que la gente tiene que entender es que la Asamblea Legislativa Plurinacional, estamos hablando prácticamente la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en su conjunto, es el órgano legislativo. De los órganos del Estado, que estamos hablando que obviamente es el Ejecutivo, el Presidente y su gabinete ministerial, está el Legislativo, que somos diputados y senadores, está el órgano electoral y está el órgano judicial. Imagínate que ahora en estos 4 órganos, en 20 años de movimiento al socialismo, aparte del Ejecutivo, el Legislativo, y estamos viendo, ¿no?, los autoprorrogados también, el órgano judicial, la democracia siempre estaba amenazada en el tiempo del MAS. Pero ¿por qué es tan peligroso y tan complejo lo que está pasando hoy en el órgano legislativo? Porque la forma en la que la población ejerce el derecho de la democracia participativa y representativa es a través de la votación, y ese es el órgano legislativo. Entonces, hace casi 2 décadas, 20 años, está el MAS, siempre con rodillo parlamentario, mayoría absoluta o 2/3. Esta fue la primera vez en casi 2 décadas que hay una bancada minoritaria que igual es equitativa, porque estamos hablando de un 51-49. Entonces hay una posibilidad inclusive de cuestionar al oficialismo, que en este caso es el MAS, desde la oposición. E inclusive en el mismo reglamento de la Cámara de Diputados se habla, no tanto de bancadas partidarias, sino de bloques políticos. Porque también algo que la gente parece haber olvidado, igual en el fanatismo ideológico, en la polarización, en el caudillismo populista, es que el Parlamento boliviano, al ser el espacio como órgano legislativo de representantes también de toda la población boliviana, es el máximo lugar del debate, el diálogo y el consenso. Y ahí, siendo una minoría equitativa, podíamos como oposición, y lo digo en tiempo pasado porque ustedes están viendo que lo que hubo es negociado, coexistencia, contubernio, difamación, calumnia y confesiones en sus difamaciones que al final resultaron, el tiempo nos dio la razón, Omar,
y tú lo sabes. Y es lo que yo siempre te dije, hay que esperar que las cosas siempre caigan por su peso. Pero lo lamentable en este caso es que el órgano legislativo, el espacio máximo de la representación de la democracia de los bolivianos, hoy por hoy no sea otra cosa más que un campo de loteamiento de pegas y cargos para yuncus de oficialistas y opositores. Porque esto ha pasado el 6 de la elección, el fraude nos lo han hecho el 6. Están terminando de configurar como en Venezuela, y esto que le quede claro a la población. A los bolivianos en la Cámara de Diputados nos hicieron el mismo fraude que Maduro le hizo a Venezuela. ¿Por qué? Porque mientras había la forma de comprobar que no tuvieron los números en la votación, en la cancha, el día de la elección, fabricaron en muchos días, en casi 20 días, actas, obligaron a personas a firmar, personas que ni siquiera estaban habilitadas para esa sesión, y lo decía mi colega Krupskaya, han querido ganar en mesa lo que han perdido en cancha, exactamente igual que Maduro. Y eso le quita la posibilidad inclusive al mismo órgano legislativo de demostrar su capacidad de diálogo, debate, consenso de cara al país. Y lo han hecho todo, ¿quién lo diría? Hasta la metáfora da un poco de, no sé, sentimientos encontrados, por debajo la mesa, por debajo mesa, ¿ubicas? Y es duro porque yo he entrado como parte de Comunidad Ciudadana y yo me he puesto la camiseta de Carlos Mesa y hoy siento realmente mucha vergüenza. Y siento mucha frustración porque esta oposición, que encima yo soy humanista, yo soy de la Facultad de Humanidades, me encantan las ciencias sociales, soy una persona que cree realmente que las humanidades también te ayudan a comprender estos procesos históricos que también estamos arrastrando desde el 52 o antes. Realmente a mí me duele también ver cómo hay caudillos y proyectos políticos que no temen y no les tiembla la mano y no les pesa la conciencia de instrumentalizar causas. Y ahí el concepto, ¿no? Comunidad ciudadana, una comunidad, algo en común. Mentira, en común no tenemos nada. Tal vez en un momento teníamos en común sacar a Evo Morales del poder, pero eso lo hizo el pueblo boliviano. Y por eso también es tan lamentable ver cómo coexisten con el evismo en la Cámara de Senadores y con el arcismo en la Cámara de Diputados, y a nosotros nos han querido como bloque de dignidad, que no somos muchos, pero tampoco somos pocos, y ahora has visto que cada vez se van sumando más disidencias, pero hay muchas disidencias en CC, pero no somos lo mismo, porque nos han estado queriendo meter a una misma bolsa, y no, o sea, no es lo mismo el bloque de dignidad en absoluto, que los diputados que ahora han salido, porque ellos también, si se han quedado hasta este momento, es porque pensaban que podían negociar algo y han ocultado y encubierto un montón de situaciones irregulares, que yo creo que también ya va a ser el momento de irlas contando, porque sería también muy triste que ahora la nueva camada de políticos en la nueva elección que se va a dar en 9 meses tenga que atravesar por esto. No. Por lo menos tienen que estar preparados, por lo menos la población también tiene que saber qué es la política, y yo creo que este es el momento más adecuado. Pero el peligro es ese, que la democracia de los bolivianos ha sufrido un fraude. Y el fraude no es que se lo ha hecho el evismo, el arcismo, se lo ha hecho la clase política del poder. Comunidad Ciudadana, Creemos y el MAS en todos sus bloques. Y algo que yo estoy mencionando mucho y le tiene que quedar también claro a la población es que el sentido común ya no puede seguir siendo minoría en el Parlamento. Tú estás viendo lo que le hacen a Miguel Roca. Tú has visto lo que me hacen a mí. Entonces, y créeme que Miguel Roca y yo no somos, o sea, personas que tienen un montón de cosas en común, pero tenemos el concepto mínimo del respeto al voto que nos ha llevado al Parlamento, y ese es el voto opositor. Entonces no puedes ser funcional al MAS. Y también yo creo que es el momento adecuado para hablar de esto. Perdón, hablo mucho. No, más bien eso me agrada. Siempre se pueden rescatar bastantes puntos interesantes, y es lo que justamente a mí me dio rabia ese análisis que hice previamente, que tanto contigo, con Krupskaya, con Herbert, inclusive Marcelo en esas épocas, han tenido el coraje o la decencia de denunciar lo que estaba pasando. Las elecciones fraudulentas, la persecución política, la falta de democracia interna, el dedazo, etc. Y se ha buscado, yo he hecho igual mi propio seguimiento,
si le tengo tanta bronca a Luisa Nayer es justamente porque siendo de Santa Cruz y viendo lo que estaba haciendo y que en algún momento nos estaba ayudando, yo dije, no, va a alzar su voz también, y estaba en esa búsqueda, y lo que hemos tenido, al menos como activistas, ha sido negativas. De no puedo hablar, no, yo aquí no me meto, y igual Valdivieso así de no, yo no puedo meterme aquí, no, yo ya, igual el Pablo Arizaga que se hace tan liberal, así de yo aquí no me meto. Y es por eso que yo quiero reencauzar también eso, que el dilema de las formas es igual de importante que el dilema del fondo. Es toda mi transgresión, mi disidencia libertaria, por así decirlo, porque Milei nos ha instaurado ese discurso: el dilema es el fondo, el dilema es el fondo, el dilema es el fondo, es la causa, o sea, dinamitar el Estado a costa de todo. Y ahí es la pregunta, o sea, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Y muchas veces los proyectos políticos, más que por un tema ideológico, se van tergiversando porque las personas, al estar en función de poder, ya no ven, o ya no pueden, uno lo va tergiversando. Eso igual me ha pasado a mí estos últimos meses, que estando en el tema partidario pienso más en defender Sumatec que en hablar de ciertas cosas, y es ahí donde uno se va dando cuenta que es un tema bien humano. En ese sentido, que es un tema bien humano, entonces hablamos de las formas. Justamente quería preguntarte cómo ves la idea de si estamos pensando en democracia y en formas distintas de hacer política, y es lo que yo ponía en mi estado también: ¿cómo sería un parlamento si nadie tuviera la mayoría del 60% que todo el mundo busca? Si tuviéramos un parlamento más 20-20-20, 20%, como se tenía en la época pasada al MAS, o como lo tiene España en estos momentos, donde inclusive si está el gobierno socialista en España, ha sido porque la facción opositora ha sido tan extremista que no ha querido dialogar con sectores independentistas o de corrientes distintas. Y el Pedro Sánchez, al ser un poco más flexible, por no poner una palabra más despectiva, ha podido conservar el poder por 4 votos independientes que querían una amnistía. Y cosas así interesantes creo que se puede ver buscando una democracia más plural. ¿Me escuchas? Súper. Mira, yo sí creo en el pluralismo político. Le gusta a quien le guste y la gente opine lo que opine, porque tú has visto que también por querer evitar un matiz intermedio entre los polos, o sí, porque no quiero ponerme una etiqueta para simplificar tu comprensión de la realidad, así me echo funar, tengo stalkers, haters, todo lo demás, bueno. Pero en realidad también la polarización política que vivimos en Bolivia y mucho en Latinoamérica, y ahora hasta la estás pudiendo palpar en las elecciones de Estados Unidos y en sí, hasta en el bloque geopolítico mundial, también nos ha hecho simplificar la comprensión de la realidad en izquierdas y derechas. Y no te olvides también que Latinoamérica ha sido colonizada, como África. Te sorprenderías al darte cuenta que con África tenemos un montón de cosas que podríamos compartir. Pero en realidad, querer homogenizar o simplificar el Parlamento en oficialismo y oposición también es un poco de lo que hemos visto que no funciona. Entonces, o sea, y justo igual leí un comentario ahí, el tema de la democracia. Sí, la democracia es un sistema incompleto, es un sistema tal vez imperfecto, es perfectible porque igual es humano. Pero hasta el momento no encontramos, sobre todo los latinoamericanos y los bolivianos, a pesar de muchas reivindicaciones como hemos tenido el 52, el mismo Evo Morales, que en algún momento ha capitalizado lo que en realidad era un proceso histórico como el MAS y PSP, no terminamos de comprender el valor de la democracia desde el ejercicio de la misma. El acto democrático del boliviano se limita al día de la elección y emitir su voto. A tal punto es que ni siquiera entiende o ni siquiera conoce cuál es el diputado al que ha ayudado su voto, cuál es el presidente o la configuración política a la que ha ayudado su participación, y se desconecta. Y siempre el comentario es el mismo: es que a mí no me representan. Pero entonces no es el problema la democracia, es tu falta de responsabilidad afectiva
con el concepto de democracia social, de participativa, representativa. Entonces yo señalaba eso. La globalización, digamos igual, el tema de, y lo dicen muchos sociólogos, ¿no? O sea, estamos hablando igual hasta de Byung-Chul Han, la infocracia. Lo que hace también de cierta forma es desconectarte de lo social. Y ahí, acuérdate, en algún momento hablábamos, pero es que eso es colectivismo. No, o sea, hasta el concepto de colectivismo viene de una reflexión de la sociedad, de lo social. Y eso es lo que en realidad hace que no comprendamos cómo hacer que la democracia funcione. A mí me encantaría ver un parlamento que tenga más diversidad, porque hasta el momento en el oficialismo y la oposición has visto, o sea, si tú no piensas como yo, eres mi enemigo y te tengo que destruir, y aunque tú tengas una buena idea, no la voy a dejar avanzar porque eres mi rival. O sea, no puedes avanzar. Y ahora, por ejemplo, yo creo, por eso este momento hubiera sido muy, muy importante y hubiera podido ser un gran aporte de esta legislatura, de estos parlamentarios, pero han decidido hacerle trampa a Bolivia, han decidido hacer un fraude para evitar esto, que es justamente el debate, el diálogo y el consenso. Y hubiera sido hermoso que realmente dejen que la democracia hable en una elección limpia y transparente, que se presenten todas las planchas, que la gente vote, que los medios capten quién vota por qué y cómo se va configurando todo, porque eso hubiera sido jugar limpio, eso hubiera sido respetar la democracia. Pero la política sigue tan envilecida que piensa que la democracia es un fin para llegar al poder y no es así nada más. La democracia es la coexistencia de mayorías y minorías que tienen puntos de debate para el bienestar común. Y ese es el problema con desconectarte tanto de la política, ¿no? Y ojo, o sea, yo creo en el pluralismo político, creo en la democracia, digan lo que digan, puede que hayan otras alternativas, pero por esto estamos en el momento de las reflexiones y las propuestas, ¿no? Porque si hay buenas ideas hay que compartirlas también. Claro, y terminando de acoplar es justamente lo que escribí en el primer capítulo del libro. Decía: el debate no es el fondo sino las formas. Vivimos en una coacción en el debate donde hay deshumanización y deslegitimación a través de la nueva práctica política basada en las etiquetas que se les ponen a los individuos, que buscan mellar de alguna forma la dignidad de estos mismos. En este caso, la etiqueta que se les ha puesto a ustedes ha sido el tema de los tránsfugas. Y decía: y en esta deshumanización es autoritaria y lastima la esencia única, inefable e irrepetible del ser humano. Es deber nuestro no caer en estas dinámicas y buscar debates más profundos y darnos el trabajo de explicar la realidad con sus distintos matices de una forma más compleja. El sentimiento y necesidad de pertenencia es parte de nuestra forma de ser como individuos, y la tentación a querer ser parte o afín a alguna de estas corrientes autoritarias o coercitivas es muy grande, pero en el rechazo de estas etiquetas está el paso inicial y fundamental para avanzar hacia la libertad personal y una práctica política más democrática. Ahí es el debate que... Y ya lo puedo matizar bien, el debate inicial que habíamos tenido del tema del colectivismo y el colectivo, donde si bien es importante la convivencia en sociedad, esta no puede darse si hay alguna coerción de por medio, si el grupo importa más que lo que uno mismo crea al 100%. Por ejemplo, si bien yo soy bien opositor, yo discrepo mucho con muchas ideas de la oposición, como el odio al agua y pala por el odio al agua y pala, y lamentablemente, porque soy oposición, automáticamente tengo que verme obligado a seguir esa masa, y ahí es donde entra el colectivismo. Y entrando en lo que vienen a ser las gestiones, que creo que ese igual ha sido el gran problema de la oposición estos 20 años, la coyuntura. Tenemos que estar al pendiente de la coyuntura, que es en esencia responder a lo que el MAS está haciendo, de manera positiva o negativa o intermedia. Responder. No se ha podido elaborar, y eso es lo que igual criticaba la oposición, una agenda propia o una coyuntura propia desde la oposición. En ese sentido, quería saber cómo se ha ido desarrollando últimamente el tema de la gestión cultural, algunas nuevas actualizaciones. Estamos viendo que Tabasco está cumpliendo un año, creo que es
es un año, ¿verdad? Este 30 de noviembre. Queríamos saber cómo van las novedades en ese sentido. Estás silenciada, creo yo no te escucho. ¿Ahora sí me escuchas? En realidad, responde a tu pregunta sobre la gestión, y eso es algo importante que también se entienda. Cuando eres opositor, y encima, en mi caso, cuando soy minoría en la minoría, es muy poco lo que se puede hacer. Y en realidad, durante 2 décadas del movimiento al socialismo, la oposición prácticamente no es que no ha hecho nada, es que no te dejan hacer nada. Y más triste, en el caso de la gestión cultural, por ejemplo, yo he estado en la Comisión de Culturas, y estos últimos 2 años ni siquiera me han dejado elegir dónde, o sea, por reglamento cada diputado puede elegir en qué comisión trabajar. Pero como hay un fraude que es aceptado y admitido por el masismo, yo ni siquiera puedo presentar a dónde quiero participar. A mí me han puesto en estas comisiones, ¿ubicas? Y es muy duro ahora, y honestamente con Sarita igual hablábamos de lo frustrante que es, porque en realidad la cultura en La Paz es algo que a mí, y lo mencionabas, o sea, hay muchas actividades esta semana. Está el cumple de la Niacol, eso va a ser el viernes en el INI, igual está la noche indie con Slow Hands, eso va a ser en Etno Café, al día siguiente está el concierto de Tabasco, pero todos ellos son una gestión cultural independiente. Yo voy a sus eventos porque también son mis amigos y algo que yo estoy pudiendo amar, y me está también de cierta forma salvando a mí de La Paz y de toda esta experiencia tan dura también que es la política, es haber podido conocer a muchos artistas. Espero que ahora, y la verdad es que me gustaría decir algo más motivador, pero el escenario no es bueno por lo que te comentaba, porque la secretaría del Comité de Culturas ahora lo tiene Keila Ortiz. Keila Ortiz es una mujer que ha sido denunciada, tú puedes preguntarle tal vez a Herbert para que la conozcas mejor. Una persona que había sido expulsada de CC desde el año número 1 y le han dado la comisión masista. Entonces yo realmente no sé cómo va a estar la gestión cultural este año o cómo van a poder ser las cosas, porque este último año estuvimos trabajando justamente igual con Sara, con la diputada Elsa Lee, que es arcista. Bueno, ahora el comité lo tiene una DCC, que encima personaje nefasto, pero habíamos podido construir puentes para la cultura. Tenemos todavía más bien pendientes varios reconocimientos que ya pudimos recibir, pero lamentablemente también la cultura es algo que está muy descuidado, Omar. Ahora vamos a ver, yo particularmente tengo el desafío ahora en estos 10 meses que quedan prácticamente de gestión, de hacer una reunión con la ministra de Cultura, que se llama Esperanza Guevara, que fue cambiada por el caso de Sabina Orellana y el Museo del Evo, para proponerles ciertas políticas culturales que también promuevan, como te comentaba, así un montón de artistas que son totalmente autogestionados, que no tienen ningún tipo de apoyo del Estado. Entonces, esa va a ser, digamos, como que la agenda. Pero lo que estoy haciendo, y realmente para mí es lo más valioso, es promover lo que ya existe, es promover el trabajo de los grandes músicos que hay en Bolivia, y sobre todo yo tengo la oportunidad de estar en La Paz, de ir a ver a los conciertos, y ahora yo estoy justamente viajando a La Paz mañana, porque justamente Internet Bolivia, la embajada alemana, me han invitado a un conversatorio justamente sobre derechos digitales. Veremos cómo va a estar todo. Te voy a contar por internet quiénes van a estar. Y justamente voy a aprovechar de participar de los eventos culturales, ¿no? O sea, Tabasco es uno de las bandas que yo más amo en La Paz. Y es súper lindo ver que ya cumplen su aniversario, se cumplen un añito más, igual está el cumpleaños de la niña, y también, ¿no? Como finalmente en momentos de crisis, también el arte en algún momento te interpela,
porque igual va a estar Llama Cuántica, sus canciones también hablan de temas tan cotidianos en La Paz como son los bloqueos, es la trancadera. Entonces también, y es algo que creo que tú y yo compartimos mucho porque sabemos también que la cultura y el arte son nichos seguros también de economía. Y teniendo, digamos, un horizonte muy oscuro, hay que ver también alternativas económicas que puedan ser sostenibles y se mantengan solas y a sí mismas. Entonces ese va a ser igual el escenario y la agenda este año, porque lamentablemente las condiciones han empeorado para personas como yo. Claro, en ese sentido estamos bien conscientes de que estamos en un panorama bien duro, igual estando ya en una tensión bien preelectoral, que la violencia política ya se está empezando a sentir. A mí la gente del Beto Astorga me comenta insultos a cada video que lanzo, ya les estoy empezando a agarrar cariño a los de la democracia posible. Porque luego se puede verificar que trabajan en justamente, mira, yo ahora con los de Internet Bolivia estamos viendo todo el tema de la violencia digital, estamos viendo todo el tema igual del ciberacoso, registrar los usuarios igual, siempre hay un user 1990 no sé cuánto que siempre está ahí. Entonces, no se puede seguir normalizando. La onda no es quitar libertad de expresión, pero la libertad de expresión es mi libertad de expresión, ¿no? Mi anonimato para poder generar conflicto, daño y situaciones incómodas. Así que yo te recomiendo desde mi experiencia personal, que he vivido permanentemente acoso, discriminación, todo el rosario de dramas, screenshot, archivo digital en la nube, fíjate igual los usuarios. Así descubrimos igual con el Daniel Prieto, porque habían vinculado una cuenta, igual gente del Alejandro Reyes, haciendo cuentas paralelas, o sea, un asco. Es gente sucia, para eso tienen tiempo en lugar de hacer propuestas y de pensar en la crisis. Así que mucho cuidado igual con el tema de tirarle mucha pelota, porque en final no tienen vida, por eso tienen que estar haciendo tanto daño a otros. No, exactamente. Lo que me divierte es que, o sea, yo con el Beto nunca me he metido, es más, he promovido uno de sus eventos porque dentro de todo y lo cuestionable me pareció una buena marcha, la marcha en contra de la reelección de Evo. Yo lo he promovido y aún así su gente está ahí. Y ha votado por la reelección de Urquidi. Qué asco. Hipocresía. Un desastre. Totalmente. Pero justamente, ¿cuál era el hilo conductor? Me acabo de perder. Pero la cosa es que estamos en un clima electoral, ese era el hilo, en un clima electoral bastante tenso, donde estas dinámicas se están haciendo cada vez un poquito más duras, y va a estar interesante ver esto. Yo soy un amante de las campañas, y creo que este año y medio me ha desensibilizado en ese sentido, creo que una forma de poner una coraza, creo que como seres humanos hacemos eso, a veces nos ponemos corazas para protegernos, y ya inclusive me río, pero la cuestión es que en este clima tan tenso y en esta búsqueda de renovación, y quería ver cuál era tu análisis, porque justamente tocaba temas que nosotros hablamos bastante. Eva Copa está desarrollando nuevamente un nuevo partido, el cual es Morena, que me hace recuerdo mucho a Condepa, porque era Renovación Nacional, Movimiento de Renovación Nacional, que me hace mucho acuerdo con Conciencia de Patria, y un hilo más o menos por ese lado de la política, igual robándole el nombre a Morena de México, que mucha creatividad ahí no le veo. Pero la cuestión es que quería ver cómo la analizabas al tema de lo que está haciendo Eva. Porque yo tenía ahí, en ese sentido, igual lo que está haciendo César Duttweiler, que me parece muy interesante que dentro de lo turbios o lo dudosos que pueden ser estos dos personajes, han sido personajes que, decepcionándose del más que nada del lado de vista, en el caso de Duttweiler, cuando lo denunciaron y el Evo lo excretó al Duttweiler,
porque no se quiso hacer cargo de las denuncias que le estaban poniendo al Dockweiler de supuesto terrorismo, y él se dio cuenta que estaba siendo usado como un tonto útil, empezó a hacer su proyecto de ciudad humana. Y en el caso de Eva Kopa, que al igual le quería ser candidata a alcaldesa por el MAS, funda lo que es Jayaya y logra entrar a la alcaldía. Ahora está con miras a un proyecto nacional que habla mucho de lo que es una renovación y al mismo tiempo irse, o sea, no irse a los extremos de izquierdas y derechas, y lo trata de vender como un punto de centro. El análisis que yo tenía de Eva era que era una mujer que saliendo del MAS y teniendo Jayaya y pudiendo posicionarse como la alcaldesa, teniendo esa oportunidad, ha desaprovechado en una primera instancia por esa misma arrogancia y soberbia que ha tenido, que se ha ido de viaje a un montón de lados, que ha hecho sus desmanes y se ha hecho llamar la Jaira por medio mundo. Pero después de todo eso, creo que lo del cementerio centenario ha sido su punto de inflexión, donde igual ha sufrido lo que ha sido, igual ha sido un momento feo, no sé si es justificable o no, pero el odio que ha sentido la gente por lo que ha pasado ese momento, que ha sido de mucho terror, ha hecho que le desentierran a un difunto de ella, y que ella se vea en una situación donde ha sentido verdaderamente el enojo y la rabia debido a su mala gestión, que es hasta donde yo lo he podido analizar, que es ahí donde vemos una Eva que intenta transformarse un poco, ser un poco más humilde, pero una vez cometido un error en política, el estigma de Jaira no se la va a poder quitar nunca. Y en ese sentido quería saber cómo lo ves el tema de Morena, si realmente puede ser algo interesante, o si no hay muchas luces que digamos, o cómo podría plantearse un nuevo escenario con Eva Kopa intentando tomar algo de liderazgo. Honestamente, hay muchas cosas que dice Eva Kopa desde su lugar como masista, porque ha sido masista. Y yo creo que también no es que ella ha dejado el MAS, sino que la han excomulgado del MAS. El caudillo máximo la ha sacado del MAS. Y ella ha buscado su reivindicación política, sus espacios propios, y eso tiene toda su legitimidad y su derecho como ser humano. Pero particularmente también, yo creo que debe haber mejor gente en el alto. Y también ese es el problema, que estamos muy acostumbrados a los políticos reciclados de otras fuerzas políticas, o también a los políticos que salen de alguna costilla política, que obviamente tienen todo el derecho de seguir con su vida política, pero siguen muchas veces arrastrando las malas mañas de los primeros proyectos políticos. Yo creo que lo más importante, y lo digo desde mi experiencia propia, tiene que haber siempre un reconocimiento de los errores, un reconocimiento de cuáles fueron los problemas que llevaron a Eva Kopa a alejarse del MAS. Y ella lo ha ido diciendo, pero como ahora han salido los de CC, ¿no? Has aguantado 15 años porque te daban algo y recién cuando te cerraron la puerta decidiste sacarlo todo. Pero ese silencio también para mí puede predisponer a esos proyectos políticos a también seguir reproduciendo estos modelos, porque nunca ha habido un proceso de reconocer qué es lo que está mal en el proyecto político y que hace que yo quiera formar un nuevo proyecto político. Y para mí eso es tan simple como es la institucionalidad. Y te decía también que por eso es tan triste entender la situación de nuestro país ahora, porque lo que se ha perdido es ese respeto a la institución. Yo no conozco a bolivianos hoy por hoy de tu edad, de mi edad, que respeten a la policía, que respeten a los políticos, que respeten a los ministros, que siquiera respeten a la institución pública, peor a los funcionarios públicos. Es como que hay un hastío y un hartazgo y una sensación de animadversión, así como que qué asco. Y también eso es lo que ha terminado logrando que una clase política que se fagocita y a veces te ofrece el mismo enlatado con un envase inclusive hasta contrario. Mira nomás lo de CC y Creemos, que hoy coexisten, o sea, están con Omar, están con comisiones y comités que le pertenecían al evismo, ni siquiera al arcismo, ¿no? Porque se pelearon.
Entonces los arcistas, y se han dado cuenta todos, los arcistas tenían sus comités, pero no tenían suficiente gente porque en la democracia, o sea, esa primera tanda, esa mayoría, te da una posibilidad de representación en ciertos lugares. Entonces, como no les iban a dar a los civistas porque estaban peleados, se los han dado a Creemos y a Comunidad Ciudadana. Y más chistoso, ¿no? Saben estos trigos limpios, o sea, que son... lo estoy trabajando, no voy a spoilear, pero yo conozco a pacientes psiquiátricos medicados con diagnósticos complicados que están hablando incoherencias en prensa. Y yo no puedo entender también cómo la prensa les sigue dando palestra. Obvio, es la plata. Por algo se trozaron comisiones y comités, porque necesitaban esos recursos para seguir pagando y manteniendo el nivel de desinformación. Por eso es tan importante también que la gente empiece a tener un sentido mucho más reflexivo de la política. Lo mismo con el caso de Eva Copa. Ahora, escuchen, el sentido común no es pues del descubrimiento de un político, no es su capacidad o qué inteligente, no, es sentido común. Por eso lo importante fuera del personaje, el político, su historia, porque también se puede construir un personaje, un relato, y de vuelta, estamos hablando de exmasistas que conocen de pie a pa el tema de la propaganda, la manipulación, el populismo, y lo has mencionado, hay fórmulas que vienen funcionando y se van replicando como Condepa. Son fórmulas. O sea, tú mismo te dices, me encantan las campañas. Tú sabes, a tu capi le están aplicando lo que le han hecho el 2002 con Our Brain This Crisis. Es como que le están haciendo la misma 2.0. Pero ¿por qué la gente no les recuerda? No le importa la política. Aunque eso signifique que no tenga dólares. Aunque eso significa que no tenga diésel. Entonces hay que hacer ese clic con la gente también. De decirle... No te voy a decir, al menos has visto, ese es mi lugar. Yo no les voy a decir por quién votar, yo no les voy a decir qué pensar, yo no les voy a ni siquiera querer convencer de que mi opinión es la única y yo tengo la razón. No, esta es mi opinión, la comparto contigo. Puede que tú pienses diferente, no quiero convencerte de nada, no me vas a convencer de nada, pero tenemos que tener la posibilidad de encontrar en esa otra edad un punto de referencia que pueda revalidar nuestras posturas o al mismo tiempo cuestionar las otras o permitirnos coexistir mutuamente. Y yo no veo que ni Eva Copa ni muchos candidatos que hoy están aspirando a la silla presidencial tengan esa coherencia del reconocimiento de los errores, pero al mismo tiempo una propuesta tangible fuera del discurso, la pose, y muchas veces el uso de la narrativa y el discurso común como si fuera en realidad la propuesta, cosa que política mediocre, ¿no? O sea, en general. Ahí está, ahí está la pregunta fundamental, es cómo logramos hacer que la gente vuelva a reencauzarse en entender que necesita meterse en la política de alguna forma y crear sus diversos espacios. Porque estamos en un momento tan interesante que ante la apoptosis del MAS, ante la fragmentación de solo los espacios políticos, si es que se puede garantizar unas elecciones relativamente fidedignas, nos da la oportunidad de tener finalmente un espacio diverso. Y salir de estos 20 años yo siento que han sido 20 años donde no hubo cambio, al menos a nivel político se ha mantenido en un status quo y poder finalmente hacer un avance en ello. Aquí el problema, y es lo que he sentido con mi generación, porque bueno, ya mis amigos los tengo, ya me odian que mencione sobre temas políticos. Inclusive yo hay un punto donde quiero que me conozcan por ser algo más que sencillamente tomar el político, por eso me he creado otra plataforma donde hablo sobre filosofía, que es un tema más jodido de paso. O sea, ese soy yo, lamentablemente. La cosa es cómo podemos hacer entender a las personas que la política no es simplemente un grupo de gente queriendo entrar al Estado y entrar y administrar las cosas, sino que va hacia temas más profundos y hacer que se enamoren de eso. Porque estamos ante una juventud que ante la crisis tiene dos sentimientos: el sentimiento de me vale todo, yo me enamoro, hago desmanes con mi vida, entrego cartas a quien se me dé la gana, hago lo que se me dé la gana, me voy a fiestas, me chupo y ya veo después qué hacer con mi vida y no me importa. Y estás en tus 20s
y llega a un punto donde esos 20 se van acabando y como mencionábamos anteriormente, la vida pasa y estamos en un punto donde no sabemos después qué hacer. Y otros que ante la aflicción velan por sí mismos en un sentimiento de egoísmo y buscan salirse afuera, pero esta construcción que es conjunta no avance hacia adelante. Ahí hemos intentado desarrollar varias charlas y varias actividades que han tenido cierto grado de éxito en conjunto con nuestra presidenta del Centro de Estudiantes, Sofía Prado. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que se podría hacer y cómo podríamos seguir adentrando ese debate de la importancia de la política? Ahí igual entre el libro que estoy intentando hacer, que es bastante emocional y tiene hasta dedicatorias, pero la cuestión es cómo podemos movilizar a la juventud para ver lo bonito en algo que ha sido tan desvirtuado durante tantas décadas. No sé si hay nada bonito en la política, Omar. La política es un campo de batalla y es un juego mental permanente. Yo creo que hay que hablarle a la gente con la verdad y decirle, y lo digo yo con la moral de mi propia existencia. El Evo entró cuando yo tenía 16. Tengo 35. Mi vida, 20 años del movimiento al socialismo, mi vida adulta, mi vida productiva, mi vida profesional, se fue al tacho en un solo proyecto político. Que encima a mi sector, o sea, a las humanidades, a la investigación, al arte, a la gestión cultural, no le trajo nada. Entonces hay que hacer comprender también a la gente en un lenguaje sencillo, sensible, pero honesto, que estamos muy mal. No, ahorita no es como que entra, suscríbete a la política, intenta ser feliz. No, estamos tan mal que si tú no te haces cargo y gente como tú no se hace cargo, soy peor. Y yo creo que también se ha perdido mucho, como te decía, en este concepto de globalización y un montón de elementos también que son socioculturales, geopolíticos, que nos han desconectado de lo que es tener un sentido de pertenencia. Y han confundido el sentido de pertenencia y de identidad con un rancio patriotismo asociado tal vez igual a una política nacionalista como, no sé, como Hitler, y en otros casos así como que un nacionalismo rancio, así onda Mussolini, y es como que no. También identidad y sentido de pertenencia es tu vínculo con el lugar donde tú habitas, con la comida que tú comes, con las sensaciones que también te percibe existir en ese lugar. Para mí esa es la cultura, ¿no? Ahora estoy en Cochabamba, sé que están las Salacitas, en La Paz está ya la feria navideña, o sea, cada lugar también tiene algo que te cuenta la historia de ahí, y tú nacer ahí también te hace sentir como que yo pertenezco. Y es raro porque, por ejemplo, yo he sido migrante y esto recién lo he empezado a sentir así por ser migrante. Pero uno no ama lo que no conoce, uno no ama lo que no se atreve a entender, y creo que también por eso a la gente no le importa la política, porque se ha olvidado también un poco de ese sentido de identidad y pertenencia, también porque en 20 años de propaganda del MAS, el discurso ha sido como que es que la reivindicación de los pueblos indígenas están más destrozados que nunca. O sea, el concepto de la madre tierra, la complementariedad y toda la cosmovisión andina la han instrumentalizado y la han utilizado como una bandera para en realidad aplicar políticas extractivas, ecocidas, coloniales, para en realidad hacernos hasta sentir desprecio, repulsión, tú lo has mencionado, a ciertos elementos que no debían ser asociados a un partido político, porque en realidad también son parte de una historia y la historia no se cobra en retrospectiva. Entonces yo creo que para acercar a la gente a la política hay que hablar con la verdad. Y en este momento la política necesita gente nueva. Y más ahora porque, aunque hayan proyectos políticos nuevos para las elecciones del 2025, que es algo que yo estoy celebrando mucho, vengan de donde vengan, son nuevos, veremos, ojalá no traigan enraizadas las mismas mañas rancias, repugnantes y obsoletas, ¿no? Caudillistas, verticalistas, rosqueros, veremos, solo el tiempo nos lo va a decir, Omar. Pero mientras tanto hay que también hacerle entender a la gente que el 2025 no es que hay nuevos candidatos jóvenes, no hay que hay nuevas propuestas, no, son los mismos viejos políticos.
Y si estamos en este punto es porque nos ha valido. Igual a lo que yo le critico al Miguel, y a veces me peleo con el Miguel de eso. Querías primarias, ¿por qué no has jodido desde el primer año? Tú tenías esa respuesta, ¿por qué no lo has hinchado y lo has mencionado y lo has promovido desde el primer año? ¿Por qué 10 meses antes de la elección? O el concepto de los que se están rasgando las vestiduras por la Pachamama, han entregado su voto y su trasero. Yo decía, y esto también que se entienda, porque hay palabras y soy comunicadora. O sea, tú has negociado tu trasero para ponerlo en un cargo y ni siquiera te has asegurado de abrogar el paquete cocida o de garantizar la elección judicial o de poner en el panorama, en la mesa, en la agenda legislativa, el calendario electoral 2025. O sea, si encima tan barata, por un cargo, por una pega. Y la democracia, y las elecciones, y las causas. Entonces, yo creo que hoy el engagement tiene que ser, oigan, estamos al horno, estamos súper mal, y si no nos hacemos cargo nosotros ahora en esto que en teoría va a ser una transición después de la implosión del MAS, nos vemos en el exilio. Y no es por ser exagerada ni fatalista, pero chicos, no hay dólares, no hay diésel. Y hablábamos, y a mí me dolió, o sea, sentí como una sensación así como que, ¿cómo hemos llegado a este punto? Me decía uno de los colegas con los que tenemos reuniones igual aquí en Cochabamba, me decía, es que es lo que han hecho en Venezuela. Y a mí me sonó esto así jodido porque mis dos papás son psicólogos y siempre mi papá me decía, la inteligencia es la adaptación según Piaget, o sea, tú te adaptas y esa es tu forma de inteligencia. Entonces nosotros nos estamos empezando a adaptar a la crisis. Nosotros nos estamos empezando a adaptar a que no haya comida, a que no haya gas, a que no haya diésel, a que no hayan dólares. O sea, es como que, claro, te adaptas por sobrevivencia. Entonces ya no estamos en un estado de bienestar ni democracia, estamos en un modo de supervivencia. Y eso también, paradójicamente, nos desconecta de la política. O sea, si en esta explicación a la gente no le nace el sentido común de, pucha, realmente estamos mal, y bueno, estamos intentando hacer todo lo que podemos desde el lugar en el que estamos y con las herramientas que tenemos, que lamentablemente no son las mejores, porque, insisto, el sentido común es la minoría en el Parlamento boliviano. Esperemos que en 9 meses las cosas sean diferentes. Eso depende también de la gente. Totalmente, creo que hemos estado en cámaras de eco muy fuertes que han sido difíciles de sacar. El discurso libertario que en parte muchas propuestas las comparto, pero las formas nuevamente ha sido lo que me ha alejado. Que creo que no se puede hacer nada llamándole zurdo de mierda a todo el mundo. A la mitad sí, pero no a todo el mundo. Pero la cuestión es que muchas de las cosas que se ha intentado hacer o de las cosas que tenemos previas nos han ido alejando del tema de la política. Aquí en el caso de Santa Cruz, yo lo comentaba en mis estados también, no me da ganas de ir al Cabildo del 4, ni me dio ganas de ir al anillazo. Porque sé que dentro de esas medidas de protesta no hay una sustancia más grande o que pueda torcerle el brazo a Luis Arce para que diga ya, pues escucharé a la oposición o haremos algo o nos moveremos de alguna forma para evitar que nos linchen, o que por lo menos desde nuestro espacio ciudadano desarrollemos una propuesta que diga que por ejemplo, nos hacemos nuestro cabildo, paramos 3 días, pero aquí tenemos la propuesta para Luis Arce que puede solucionar parcialmente los problemas. Entonces ahí inclusive, y dentro igual del matiz que he desarrollado, he sentido mucha empatía por el gobierno, por el presidente, que no debería de sentirla, de decir, puta, estamos en un problema tan grande. Y obviamente Luis Arce creo que no sería de los opas que se quiera hacer odiar por hacerse odiar. Todo político busca ser amado para perpetuarse en el poder. Pero estamos con problemas tan grandes que se deben a tantos factores y tenemos una oposición que en vez de estar proponiendo o estar haciendo que más gente entre y vea esperanza y se mueva y esté luchando,
tenemos las mismas reacciones de toda la vida, y esta gente que hace estos anillazos, estos cabildos, es la misma gente que después nos termina vendiendo por un par de comisiones, y es la misma gente que después te dice colla de mierda cuando sales a querer protestar siendo igual boliviano. Entonces yo he dicho no, me cago, me niego, me resigno, no voy a ir a ninguno de los dos porque sé que ni soy bienvenido, porque dentro de la organización y estando en los grupos las reacciones son las mismas de que collas, de que esto, que el otro, y no hay propuestas a largo plazo. Entonces ese es uno de los problemas que yo he identificado esta última temporada. Oli. Estoy aquí, ¿me escuchas? O sea, Sí, ahora sí. imagínate. Fíjate tu WhatsApp. Está bien, a ver. Yo no lo. Nuestros lives lo voy a anotar, pero yo tengo personas distintas viéndome. Ah, ya. Yo voy a hacerlo entonces. Está bien. Comentaba. O sea, imagínate ese grado de rechazo que me ha generado la oposición actual, que he llegado a sentir empatía por Luis Arce. O sea, Ya, ese ha sido mi fenómeno. me he distraído. Sí. El colega con el que hablaba igual en la reunión me ha dicho algo que me ha molestado, pero que es cierto. Es que en este país sirve hacerse la víctima. Me dijo eso y era como que... ¡oh! ¿Y qué es lo que hizo el Tilín? Pero Omar, no te olvides. Él aún así, y es lo mismo que los diputados que están saliendo a hacerse a las víctimas, tú has encubierto. Tú has sido parte de esa corrupción. Tú te has beneficiado de eso. Entonces, ¿qué pena le puedes tener a alguien? Y ahí está el dicho de la Cruz. Quien a hierro mata, a hierro muere. Lo triste es que en este campo de batalla no es pues que se están matando solo entre ellos. Se están llevando a todo nuestro país con ellos. Y por eso la situación está tan mal. O sea, imagínate, tan mal está la política partidaria de nuestro país que los arcistas prefieren encamarse, literal, así, encamarse con los que en teoría les han dado un golpe, con los golpistas, y los que se han quejado del fraude, le han hecho un fraude a la democracia de todos los bolivianos. ¿Te das cuenta? A ese nivel estamos tan mal. Y Miguel igual lo decía, o sea, ¿cómo puede ser posible que los opositores prefieran negociar y transar con los evistas y arcistas que hablarnos o resolver los problemas de la oposición interna? Entonces, estamos muy mal, pero muy mal. Y sentir compasión, lástima, esa es la retórica del victimismo. ¿Has visto el Evo? Víctima, me estás discriminando, es que me estás haciendo esto. Por favor. Y también eso sigue siendo parte de una manipulación, ¿no? Hay situaciones, sí, como la violencia, como el acoso político, que sí existen, pero también, o sea, ahí no puede ser, pues, violencia una cosa y lo que me convenga, ¿no? O sea, o es violencia si lo ejercen en contra mío, pero si lo ejercen en contra tuya, no es violencia. Entonces, por eso te mencionaba, está tan envilecida la política que hoy se podría describir fácilmente como una política hipócrita. ¿Ubicas? Además de fracasada, obsoleta, anacrónica, hipócrita. Sí, me sigue ahí doliendo igual, y una bronca interna que tengo, el tema del tongo que se hizo en el tema de la Asamblea Legislativa en la Cámara de Diputados, porque ante la fragmentación y las posibilidades que se tenía, habían racistas que
podrían haber tenido cierto grado de legitimidad y no haber tenido este escenario tan bochornoso que tenemos si se hubiese apostado por una democracia genuina y se hubiera podido llegar a consensos que al menos con tantas causas que tenemos desde la oposición, por lo menos una, aunque sea un poquito el tema de la descentralización o el tema de revisar nuevamente el tema del censo, las leyes incendiarias, etcétera, y no se ha podido. Y es divertido, creo que esto ha pegado también en mi soberbia de analista, que muchas veces la realidad no es tan compleja como decir nacionalistas versus socialdemócratas, que los mapas y que las encuestas que hacemos para saber dónde estás, sino que es, este me ha mirado feo, no, y entonces yo le hago esto, o esto me importa a mí, o yo quiero este trabajito, no, entonces me muevo de esta forma. Y el debate político real por este fíjate lo que tema pasó, muerto. fíjate lo que ha pasado en la Cámara de Diputados. O sea, y ahí también te das cuenta el poder de la manipulación, el poder del dinero y también de los medios y de quién cuenta la historia. Lamentablemente, por eso hay que despolarizarte. Y lo digo lamentablemente porque la gente cree que la realidad es más fácil, la gente simplona, quiere tenerlo como blanco o negro. Porque entender los matices te obliga a pensar más, a salir de tu zona de confort, a comprender una realidad más compleja que tal vez no te gusta, pero que igual existe. Eso es hacerse cargo del problema, ¿no? No es solamente, por eso digo, y como humanista, como hija de 2 psicólogos, también es responsabilidad afectiva con tu fucking país, literal. O sea, hazte cargo, pero hazte cargo de lo bueno y también de lo malo. Y mira, o sea, nosotros hemos denunciado, yo como Bloque de Dignidad, Miguel Roca. O sea, para darte contexto, Bloque de Dignidad, Miguel Roca, que somos opositores, que tenemos diferencias en nuestro pensamiento en un montón de elementos, pero dijimos, oigan, es el Parlamento, el órgano legislativo, es la democracia de los bolivianos, no le podemos nosotros hacer un fraude. Y los evistas, que no estaban representados dentro del masismo arcista, decían, no se puede hacer esto, quieren ganar, háganlo, pero de frente, de cara, con la mano levantada, que se cuenten los votos, para ver también quién es quién, para que la población boliviana pueda ver cómo se configuran los bloques políticos hoy, cómo va a ser la configuración de la directiva que va a asumir la elección, la transición. No se atrevieron. Y la narrativa que tú escuchaste y que está pagada con los recursos de los bolivianos, por eso se han loteado la Cámara de Diputados, es que los evistas querían tomar la testera. No, ustedes han hecho un fraude a la democracia. Y esa posverdad la han logrado instaurar porque nos han censurado a todos los demás. Eso es dictadura. Y la oposición es parte o cómplice desde la mentira o desde su silencio. Y que salgan días después luego con comités masistas, algunos que son más vivos y que lo que te he dicho. Omar Yucra sabía que no tenía los números. Entonces le han dado 20 días los opositores para que compre conciencias. Y que luego esa compra de conciencias lave a los primeros que han hecho el negociado, sacrificando a los segundos como chivos expiatorios. O sea, ¿cuál más asqueroso que el otro? Pero ¿quiénes son? Los caudillos, Omar. Porque habían otros nombres en el masismo y hubiera sido genial porque nos conocemos, los diputados que estamos ahí sabemos quiénes van, sabemos quiénes sacan licencia siempre, sabemos quiénes van solamente el día de la sesión y luego se largan, lo sabemos. Por eso queríamos algo de cara al país. Porque también en masismo, en oficialismo, oposición, arcismo, evismo, camachismo, mesismo, disidencias, hay gente que trabaja. Hay gente que sí ha llegado al Parlamento con voluntad y agenda política, pero no nos dejan hacer nada. Entonces ya está, y a la gente, tú lo has dicho, no le importa. Y tú has visto, he transmitido en vivo, hemos hecho los descargos a prensa, hemos hecho todo. ¿Qué puedes hacer? Hablar, reflexionar y que la gente entienda y vea lo mal que estamos. Y no es pues que está mal la izquierda, la derecha, el oficialismo, no, está mal nuestro país. Porque se supone que los legisladores
son los que deberían estar dando soluciones y alternativas a esta misma crisis. Y ahí el presidente ha mostrado lo que es un tirano, obviamente es masista. ¿Qué esperaban? ¿Más redención? Qué ingenuos, ¿no? No, sí me... Momento hamburguesa, Marta. No, es que la charla pues está interesante. No, duele bastante la última sesión. Lo que más me ha dolido, lo que me indigna en ese sentido es que han sacado sus artes de presidentes de comisiones, tanto los de Creemos como los de Comunidad Ciudadana, como el Gran Logro. O sea, puta, no, son tan cínicos que ya ni aparentan. O sea, agarran, sacan su arte y al mismo tiempo sacan el video del personaje que ya conocemos de Sopocachi, sacando odio hacia personas que nadie tiene que ver. Y nada, es que es una broma, pero todos los de Sopocachi pues, se han repartido un botín. Eso es lo único que les importa, Omar. Toda la difamación, toda la calumnia, al final. Pero volviendo al tema, has visto que se me han acusado de bruja, por favor. Imagínate, estamos en pleno siglo XXI y le están haciendo un fraude a la oposición. No, pero la Alejandra es bruja. ¿Ok? Pero volviendo al punto importante. Yo sí creo en el karma. Y yo creo que todo en la vida da vueltas y todo lo que haces la pagas. Y yo le deseo a toda la gente que me conoce y la gente del mundo y a mí misma que me llegue exactamente todo y lo justo que yo merezco, ubicas. Y se lo deseo a todos. Y créeme que como ahora estamos siempre teniendo la razón y las cosas están decantando como hemos dicho, todo lo que sube va a bajar. Pero lo que yo sí quisiera también esperar es que estos errores y estas situaciones no se repitan más y que la gente también pueda ver y conocer lo que está pasando para no volverlo a permitir. Porque si tú reniegas, ¿no? Te indigna, te da asco. ¿Sabes por qué? Porque es impunidad. ¿Y sabes qué es la impunidad? La ausencia de consecuencias. Hacen lo que quieren y nadie dice nada. Y a la población no le importa. Entonces, si la gente quiere erradicar la corrupción, eliminar la impunidad y realmente encarar los problemas, bueno, pues tenemos que hacernos cargo. Y eso igual va a empezar ahora, porque ya se va a empezar a electoralizar nuestro país. Y ahí lo más importante son las propuestas. Porque el país está en llamas. Y ahora, este parlamento, ¿tú piensas que va a poder funcionar? Olvídate, va a haber fraude tras fraude tras fraude. Y ahí también eso tiene que interpelar a la población. No puede ser que el órgano legislativo esté tan mal representado. No puede ser posible que tú, Omar, que la gente que nos está viendo, que los bolivianos estén tan mediocremente representados y con gente tan infame. Por Dios, que por lo menos la experiencia sirva, ¿no? Para reflexionarnos desde la crisis. No hay de otra. Justamente siguiendo el tema del victimismo, de este caso de la nueva directiva y el amparo, que sí es un amparo, ¿verdad? Es un acto constitucional. El tema de los 5 metros de distancia de los evistas que no pueden acceder y la posibilidad de las sesiones virtuales es justamente el nuevo temor de que en el desarrollo de estas sesiones o con este amparo o acto se dé lo que viene a ser las posibilidades de fraude. E igualmente quiero saludar a Marcelo, que es parte del equipo de comunicación, es un crack en el tema de desarrollo de campaña, que está aquí viéndonos, y a Ingrisita, que he estado apoyando bastante el live. Les agradezco mucho por estar acá. Gracias. Bueno, escuché esto, Mar. Hablábamos que Bolivia tiene 4 órganos como tu corazón, tu estómago, órganos que te permiten existir, funcionar.
Lo mismo, Bolivia tiene órganos del Estado. Ya sabemos que el Ejecutivo es el presidente y sus ministros elegidos a dedo. Luego está el órgano legislativo, que es el resultado de la democracia en equidad de mayorías y minorías en la configuración de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Luego está el órgano electoral, que está ahí Hasen-Tolfel, que es el que regula, supervisa las elecciones nacionales y subnacionales, ¿verdad? Y que funcionan los partidos. Y recordemos que igual el órgano electoral está jugando un papel muy interesante, pero siempre ha sido servir al poder de turno, que es el MAS hace 20 años. Y el otro órgano, el judicial, está prorrogado hace un año, no tiene legalidad, no tiene legitimidad. En 3 años oficialismo y oposición no pudo hacer la elección judicial. Están en ilegalidad, en inconstitucionalidad. Es como que ya yo quiero seguir siendo diputada y soy diputada, y como está todo mal en el órgano electoral, yo sigo siendo diputada y nos hemos puesto de acuerdo entre los diputados. Ahora imagínate que han subido un paso más en la impunidad, en la corrupción, después de 20 años de que a la gente le importe un chorizo la política, y ahora han cambiado sus directivas. Y ahora son el brazo, la justicia del arcismo, de Tilín. Y por eso algunos opositores tienen miedo, tenemos miedo, de que utilicen ese tribunal constitucional o para persecución política, o para blindar sus fechorías, o para encubrir sus contubernios, y peor todavía, para perjudicar no solo la elección judicial, como lo están haciendo a través encima de tribunales más pequeños, todos direccionados para fines específicamente para favorecerlos a ellos, sino también que amenacen el calendario electoral 2025 y hasta los nuevos proyectos políticos como el tuyo, Omar. ¿Queremos evitar eso? Entonces tenemos que estar ojo al charque de lo que va a pasar ahora el 15 de diciembre con la posibilidad de la elección judicial. Porque el Tribunal Constitucional es la justicia. Entonces el MAS, de los 4 órganos, tiene secuestrados 3 y está infectando al electoral. ¿Se dan cuenta que estamos literalmente en un limbo y la democracia de todos los bolivianos está en peligro? Las cosas están mal. Y es muy importante abrir los ojos ahora. Porque luego, y eso es lo que igual tememos muchos, es que también la crisis explote antes de tiempo y eso precipite muchas cosas. Porque es mal que mal, los masistas siguen siendo un espacio político que también le va a convenir siempre mantenerse en el poder para encubrir sus delitos, ¿no? Yo no creo que vistas y arcistas se vuelvan a unir. He escuchado a algunas personas que inclusive vos me dijiste, esta persona es inteligente, decir, no les crean, están jugando. No, la fractura entre vistas y arcistas es irremediable, es irreconciliable. Si tú piensas que van a volver, bueno, seguro has vuelto con tu ex tóxica, ¿no? Pero ellos no van a volver. Lo que van a hacer va a ser trozarse y lotearse en una competencia en este momento en el que la oposición está siendo parte de esta guerra, inclusive como herramientas, ¿no? Está muy complicado todo, Omar. Ahí, justamente el día de mañana se presentan las firmas. Y yo tenía mi teoría conspirativa, que es muy conspirativa, que la oposición tradicional está buscando que se adelanten las elecciones justamente porque quiere evitar que se llegue al desarrollo de una nueva sigla política que pueda llegar a ser una competencia entre el reciclado de toda la vida. Y estamos justamente a casi concretar diversos proyectos. Y en ese sentido es un escenario bien turbulento donde no hay certezas de absolutamente nada y todos se mandan sus cositas. Rafa se ha mandado la suya, Virginia igual, creo que yo igual me he mandado mis cositas medio sin sentido en algún momento de este año y medio que las he borrado pero en ese sentido igual estamos en vísperas de ver qué es lo que va a pasar. Y eso es, creo que a los que estamos haciendo política últimamente nos tiene sin dormir, que no se sabe qué es lo que se va a pasar. Creo que cuando había más certeza de la dominancia del poder del MAS en las 2 salas que hay ahorita, que antes eran una sola,
se tenía la certeza de que iba a haber fraude o nos iban a dominar de alguna forma y había una cohesión opositora más grande. Entonces se sabía hacia dónde iban las cosas. Hoy en día no se sabe qué está pasando. En eso yo estoy viendo como lentamente el Luis Arce está ganando poder y está derrotando al levismo, pero ahí mi pregunta es si quizás el remedio sea peor que la enfermedad. Porque estamos viendo también que en ese afán de supervivencia el Arce también es capaz de hacer todo para preservarse a sí mismo. Y en ese sentido también lo último que se ha visto es el tema de los contratos con China, los contratos para el tema de la producción del combustible y la exportación del combustible. Litio nos ha vendido a China. Sí. Ahora somos la zorra de China. ¿Te das cuenta? Y la oposición ha dicho, tenemos fotos de la oposición con ellos. ¿Te das cuenta? Qué locura. Y también el tema del último presupuesto general del Estado de la gestión de Luis Arce. Esta semana están todos los suplentes habilitados porque estaba todo planificado, ¿no? Para el golpe el golpe a la democracia que le han hecho en el legislativo a través de un fraude monumental. Al final son golpistas y fraudulentos, ubicas. Pero esta semana están todos los suplentes, entonces no va a haber sesión. Puede que llamen para la semana que viene con el amparo trucho y cobarde del Chuto que ha entrado con la prostioposición. Puede que llamen a sesión digital. Y todos sabíamos, y acuérdate quienes denunciaban del fraude digital. Ahora todas las votaciones van a ser digitales para hacernos un fraude permanente. Pero ciertas personitas todavía tienen a sus jalasacos, a los que les agendan prensa, a los que les cobran por las denuncias que reciben. Porque tú piensas que ellos hacen fiscalizaciones limpias. No, ellos cobran por las fiscalizaciones a algunos periodistas mercenarios de la comunicación y gente sin escrúpulos. Claro, ahí algo que me van a perdonar. Yo muchas veces en el tema político estoy empezando a reír para no llorar, justamente de lo lamentable que son las situaciones. Me encanta bromearles muchas veces. La gente de la democracia es posible, ya me tiene hasta el huevo en ese sentido. Justamente va a estar interesante ver cómo se desarrolla eso. Y había denuncias, no sé si te pasó lo mismo, que el tema del presupuesto general del Estado no lo estaban distribuyendo en el documento de las 2000 páginas, no lo estaban distribuyendo en las oficinas. No lo han dado, hemos tenido que joder para eso también, Miguel. Ahí has visto que igual cuando ha salido, en realidad los presupuestos tienen que salir entre agosto y octubre. Estamos por entrar a diciembre. Imagínate el nivel de informalidad. Claro, y lo tenemos mediante PDF. Esa es la vaina. Y de paso está a una semana. Te pediría igual que distribuyas ese contenido. La población no tiene que ver. Y también esa es parte de la doctrina del shock del masismo, que te entregan los documentos muy sobre el filo y luego literal así es como que ¡pum! No puedes reaccionar. Y los que podemos reaccionar, como te digo, somos la minoría absoluta en el Parlamento. Y luego es como que tienes que gritar más. Me he roto las cuerdas vocales gritando. Tengo que soportar a gente que ahora es paga, que está acosándome. Y vos también lo estás viviendo. Que nos están siguiendo. Que literal se toman la molestia de transcribir mis transmisiones en vivo. Aquí igual estaba hace rato alguien literalmente grabando lo que estamos hablando. Ese es el nivel de acoso, persecución. O sea, ¿te acuerdas que yo lo dije en abril del año pasado? Gestapo. Claro. No, sí, eso lo comprendo totalmente. Lo repito por quinta vez. La democracia es poder. Creo que si es que llego a poder estar en el Parlamento, muchos diputados me van a ver con una cara de asco enorme. Sería bonito poder estar presente ahí en algún momento ayudando como siempre.
O sea, y eso es lo que igual no sé, o sea, muchas personas, igual activistas, no sabemos, que les están dando un presupuesto general del Estado de 2.000 páginas a una semana de que se tenga que ver la aprobación o declinación o modificación de este. Y, o sea, ¿quién va a poder leerse 2.000 páginas o el resumen de 200 páginas en... De que puedes, pero el problema es ese, ¿con qué nivel de reflexión? ¿Con qué nivel de socialización? ¿Con qué responsabilidad le haces eso a tu país? Bueno, con ninguna. Y eso más bien sella sobre todo el tema de los negociados. Y ahora imagínate, si no han tenido escrúpulos en acusarnos a nosotros de los delitos que han cometido ellos, ¿tú piensas que no van a dudar en manipular las elecciones virtuales y luego querer culparnos nuevamente a nosotros o querer acusar a otro? Por eso está la situación muy grave. Claro, lo bueno, creo yo, es que después de todo el tema de elección, ni las oficialidades de comunidad ciudadana y creemos están con la legitimidad que tenían antes. Es lo mismo que los prorrogados. ¿Y qué les importa Sí. si tienen la plata y los recursos? ¿Qué les Sí, importa? Encima, o sea, Omar, olvídate. Lamentablemente estamos también en un país donde todo puedes comprarlo con plata. por supuesto. Y saludar al concejal Alejandro Quisbert de Sacaba, que está en el búnker también, que nos está viendo en este momento. Revisen la información que les pasé, desgraciados. Les llevo insistiendo con eso un año. Justamente es lo que veníamos denunciando del tema de las oficialidades y la falta de información congruente. Y eso igual es lo que igual me ha decepcionado mucho esta última temporada, el tema de los medios de comunicación, que por las dinámicas que se han perpetuado desde hace casi 30 años, se sabe que ciertos medios responden a ciertos grupos, que ciertos grupos responden a otros grupos. Entonces, por ejemplo, nos reímos pues los opositores de decir, mira, causa Chuncoca es un medio bien evista, mientras vemos Herbol o Fides, o sea, es como que, o mientras vemos la Razón o vemos Unitel, y es como que no somos bien conscientes de que ahí justamente saluda a Alejandro, dice gracias por tu trabajo, tocaya, viene ahí. Justamente decía, muchas veces no somos conscientes que estamos siendo constantemente bombardeados por medios que se dicen ser de comunicación neutrales, pero que de neutrales no tienen nada. Hoy en día con las redes sociales han aparecido quichicientos medios de prensa que te muestran cierto grado de... Ver que hay algunas plataformas como las plataformas y las multicuentas del Doria que literalmente hacen guerra social. Es que también ese es el problema. Cuando no hay consecuencias, puedes hacer lo que te dé la gana. Y ahora imagínate en el envilecimiento hasta moral. Imagínate, los bolivianos en 20 años hemos normalizado, coexistido y habitado la violencia del MAS. Siempre he dicho, el MAS es violencia, un pedófilo. Normalizado, sí, pues uso y costumbre, perdón. O sea, tus delitos los puedes encubrir de esa forma y por eso es tan peligroso el tema de la normalización de ciertas cosas. No es normal hacer las cosas de una forma tan sucia. Es que no hay castigo. Y por eso vivimos en una amoralidad, falta de ética y principios. Ahora, entiendes también por qué nuestro grupo se llama Dignidad. Es como que, oye, en un gobierno de los malos, yo voy a seguir siendo alguien que va a hacer las cosas bien, yo voy a ser de los buenos, aunque eso signifique no tener absolutamente nada. Pero no me interesa nada si viene con esas condiciones, ¿no? Pero estás viendo que hay gente puerca que lo acepta, lo vive, luego lo justifica y reivindica y luego quiere hacerte quedar mal a ti. Estamos en una crisis igual ética y moral, ¿no? Inmorales. Hay una canción de los vagabundos espaciales que se llama Inmorales. La recomiendo. No, la tienes que pasar. Vagabundos espaciales inmorales. A ver,
ahí lo tengo. Igual saludar a Víctor, que me acaba de hacer una donación bastante importante. Le agradezco mucho. Es parte del equipo de Somates, nuestro paramédico de confianza, que ha estado ahí metiéndole. Ha estado en los incendios, eso es lo que es muy divertido. Mientras nos decían odiadores de Santa Cruz, estaba nuestro grupo de paramédicos rajándose en los incendios y arriesgando sus propias vidas, lo cual aprecio mucho. Siempre he sido bien hincha del equipo de paramédicos que tenemos. Y yo soy quien habla sobre lo que está pasando. No estoy muy presente en la casa de campaña, pero creo que esta es la mini casa. Voy a poner aquí una banderita morada. Necesario. No tenía la banderita, la he tenido que dejar en la conglomeración del pasado evento, que ha sido bien divertido porque ha sido un momento bien emocionante, porque hemos entrado detrás de él, nos han empezado a tirar confeti y se sentía el fervor de la gente, nuestro sudor era un sol. ¿Viste? O sea, Sí. yo soy de Cochabamba. Yo en todas las actividades que he ido como diputada nacional, a las actividades protocolares de la alcaldía, he visto esa Manfred Manía. Cosas así que te conmueven, ¿no? Y también si tú conoces un poco la historia del Capi, entiendes de dónde viene ese cariño. Pero también es bien triste ver que en realidad el verdadero outsider es él. Pero veremos si también mejora sus estrategias de comunicación, ¿no? Sí, eso es una crítica directa a mí. En realidad. No, en general. Pero también yo creo que por eso es tan importante que más bien gente joven como tú, chicos más jóvenes que tienen más acceso a redes sociales y a todo esto también se animen a hacer política. Yo lo que criticaba siempre, y siempre que hablo con colegas, ¿no? Porque comunicadores sociales somos un montón, les digo, hemos descuidado mucho la comunicación política, la creación de contenidos visuales. Desde ese aspecto has visto que con la Sara trabajamos súper duro en comunicación visual, en comunicación desde el diseño gráfico, pero también es diferente el manejo de la comunicación de gestión de una autoridad que el manejo de una campaña, y más el concepto de una campaña nacional. Entonces yo también a veces veo que se toma mucho y demasiado en cuenta estrategias y campañas externas, o sea, internacionales, consultoras de otros países, pero que muchas veces también no terminan de comprender un montón de matices que hacen al segmento boliviano, al votante boliviano, mucho más complejo. Entonces, yo estoy viendo lo que estás haciendo vos, lo que están haciendo. Tengo mucha fe de que realmente hayan propuestas políticas que ayuden a la gente a despertar, pero yo creo que siempre una buena forma de despertar es recordar quién eras, recordar los momentos que has vivido como bolivianos, y que sobre todo no cometan los mismos errores históricos, ¿no? Yo espero, por favor, me he hecho vieja. Me he hecho vieja en un gobierno, no molesten. Ustedes centennials no pueden permitirse eso. Por favor, Omar, no te permitas esto. No. Imagínate, es como que el Evo entró, tenía 16. El Evo se largó, tenía 29. El más siguió, tenía 35. Y es viejo. Y le sigue gobernando Fosi. Y yo tengo recuerdos muy vagos de cuando entró el Evo. No, Me has el dicho más vieja 2005. todavía. Maldita. No, más bien tienes un alma más joven que yo. Que yo soy, lo compartiste, me acuerdo, el tema de los nuevos boomers. Creo que yo entro en esa categoría. ¿Verdad? Ay, no, qué horror. Mira, así. ni parecemos servir a los millennials, ni para ser mal ejemplo. No, sí, conservacho, con mi anillo de compromiso, evangélico, así bien formalito, seguidor del temacho. Nomás me hice una A para... Por tu culpa, Omar, por tu culpa, por tu gran culpa. Me hice nomás una A para aparentar que soy un anarquista, pero muy entre comillas. Pareces Pac-Man. Sí, me hicieron un problema en la universidad por la A.
Dijeron, no es una de anarquía, es una de otra cosa. Era de, ay, Una A de autodestrucción. sí. Voy a ir a la pastoral con mi pinta a ver qué me dicen, pero hemos estado viendo, volviendo al tema inicial, todo ese tema del trabajo y de la búsqueda de algo serio. Y algo que me gusta mucho, y antes lo criticaba, pero ahora entiendo muy bien esto, el tema de entender la bolivianidad de una forma más profunda. Algo que me encantó mucho es el aguayo sumate, por ejemplo. No sé con cuánto tiempo de anticipación se lo habrá mandado a hacer, bordado con morado, con rojo, con sus así con su iconografía, así bien nacional. Cuando se vino aquí a Santa Cruz, también hicieron que se le ponga su gorrito de cuero y su camisa, que muchos nos han cuestionado aquí, pero esta era una vestimenta típica de uno de los pueblos originarios desconocidos de Santa Cruz. Donde parece Jeremías Springfield. Sí. Se nos han hecho la burla los cruceñistas, siendo que este es de un pueblo originario distinto a los tradicionales. Y esos detallitos creo que son bonitos en el desarrollo de la campaña. Eso es lo que más me gusta del Manfred, que hace campañas icónicas. Yo era bien fanático, igual partiendo del tema comunicacional, y de las campañas de Movimiento Naranja, que han sido bastante icónicas y urbanas, y me gustaría hacer algo similar si la trama, que es el proyecto personal que tengo, porque el ganador de las elecciones es el que maneja la trama. Si pudiese tener más presupuesto, me encantaría hacer algo como los de Movimiento Naranja. Yo creo que este es el momento, te decía Omar, por eso mismo de las propuestas. Y muy pocos chicos como tú tienen el escenario tan claro como vos lo tienes. Y encima vos te has animado a ser parte de un proyecto político. Entonces también yo creo que es un buen momento para que entregues tus propuestas. Y también como para que esas propuestas no se queden solo ahí, sino que también esa es tu propuesta a la política. Y ahí también siempre has visto, hay gente que te copia. A nosotros nos plagian, ubicas. No escribimos, no tienen línea. Decimos una palabra, la utilizan como disco rayado 3 días después. Y está bien, que se inspiren. Pero ahora lo importante también es que tu propuesta retumbe tanto que, te decía, sea el sentido común. La minoría ya no puede seguir siendo el sentido común. Hoy hay que ir a dormir. Yo tengo mañana una reunión de laburo y veremos igual qué pasa. Y estoy emocionada también por eso. Sí, mañana igual es el tema de las firmas. Y por último, quería preguntar, saber qué tan cierta era esta denuncia que nos comentaron, que muchas veces en las comisiones y comités, los proyectos de ley que desarrollan diversos diputados se aplazan, los deniegan durante... los archivan para después sacarlo y hacer con que, el proyecto de ley de X diputado, un diputado del MAS o el que esté a cargo de la comisión, lo agarra y lo hace ver como si fuera suyo cuando en realidad es de otra persona. Sé de qué falsa boca viene eso, pero en realidad es parcialmente cierto. Tendría que corroborar la información de lo que esta persona dice, porque de Lulu, pero si un proyecto de ley no se aprueba durante la gestión que se ha presentado, por ejemplo, ahora ya terminó la gestión de Guaitaki, todos los proyectos de ley que estaban aprobados en comités y comisiones que no se aprobaron en esta gestión volvieron a foja cero. Y para volverlos a traer a la mesa hay que hacer la reposición del proyecto, que si tú eres un diputado comprometido y lo quieres reponer, pues lo vas a reponer. Pero sí es cierto, y esto me pasó a mí con la BUCE, que yo quería que la BUCE, que era la Ventanilla Única de Comercio, vaya con más firmas de oficialistas y opositores para tener más fuerza. Y una opositora decía que era su proyecto de ley, porque tenía su firma. Pero de vuelta, eso no tiene que ver realmente con que esto es lo que pasa siempre. Tiene que ver con la inmoralidad y la falta de ética de los políticos que llegan al poder.
Porque si yo no he hecho un trabajo, no voy a decir que ese trabajo es mío, ¿verdad? Pero sí, hay mucha gente sinvergüenza, hay mucha gente que plagia, hay mucha gente que copia y hay mucha gente inmoral en la política. Por eso también va a ser tan importante que ahí hasta vos, ¿no? Que ya eres parte de un proyecto político que sé que se está configurando y por eso tiene tantas oportunidades de hacer las cosas bien, aprendiendo de los errores, hagan bien sus estatutos, ordenen bien la casa, que por eso igual sirve la Constitución y el gobierno, que todos podamos vivir en paz en el marco de este respeto, de esta ética, esta moral, de este acuerdo, de este consenso, este contrato social que es este estatuto. Porque si no vivimos en esta inmoralidad, ubicas, y estamos viendo los efectos, ¿no? No hay dólares, no hay diésel, no hay certezas, está pinta una Navidad muy dura, creo que tal vez la más dura de tu generación, ciertamente la más dura de la mía. Y por eso si eso no nos interpela a hacernos cargo, no sé qué estamos esperando. Sí, totalmente. Lo bueno, igual, y es lo que agradezco, este espacio de miércoles va a ser más seguido. Espero que Todos los exista esa miércoles posibilidad. vamos a chismosear de política, en teoría. Esto va a ser la continuación de las conferencias que se ha hecho con el Centro de Estudiantes INTU de la Asamblea Legislativa, ahora en su versión online, con la pequeña presencia del Centro de Estudiantes de Biotech, Yo una tengo un presencia capibara. simbólica. ¿Qué? Yo tengo un capibara de esos. Lo voy a traer para la Oh, próxima. súper. Va a estar excelente la presencia simbólica y en el corazón del Centro de Estudiantes. Y más bien muchas gracias por estar acá y esperemos contar con ustedes el próximo miércoles. Gracias a ti, Omar, por el espacio. Más bien, yo creo que va a ser un buen ejercicio para vos como activista y político que literal se está iniciando en las arenas partidarias incluso, pero también poder tener este vínculo, ¿no? Y yo como política que está saliendo del Parlamento, poder también compartir esto contigo para que también quede el registro y la gente también sepa un poco más de perspectivas políticas desde los actores que estamos en diferentes lugares, ¿no? Así que gracias a ti. Ha sido un placer como siempre y cualquier cosa estamos en contacto. Por supuesto, igual, más bien siempre le he dicho, yo la considero como la maestra y el Padawan. En ese sentido he estado aprendiendo un montón de cosas y hay que seguir remando adelante y ver qué ondas. Mañana es un día importante y más bien muchas gracias y nos vemos en una próxima. Bye. Buenas noches, chicos.